Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Una conjunción de eventos desafortunados hizo posible el ataque de un tiburón a una nadadora en la bahía de Melaque el 3 de diciembre de 2023. A los humanos se nos suele olvidar el papel que tiene el azar, porque la falta de un sentido, de un objetivo, de una finalidad o de un propósito nos llena de perplejidad. Es por eso fundamental que se pongan los puntos sobre las IES en ese tema y otros ligados a la importancia de proteger a los depredadores oceánicos y a que los humanos aprendan a convivir con ellos sin destruirlos. De esto hablan 3 expertos consultados por Territorio Reportaje. Solo quiero dejar claro una cosa, porque parece que ahora le estamos echando la culpa a la travesía. Y, por ejemplo, en la travesía, en la bahía, se llevan haciendo 2 travesías anuales de natación en los últimos 12 años, en septiembre y en diciembre. Cada una de ellas, yo he participado en varias, es decir, he atravesado la bahía nadando, agrega entre 300 y 500 participantes. Y jamás pasó nada. Incluso una travesía lleva haciéndose desde hace 15 años o por ahí. Y esta era, aparte este año, era la 12ª vez que se realizaba, o 13. Es decir, yo creo que sigue siendo un compendio de mala suerte y circunstancias, pero que eso se lleva haciendo muchos años y nunca sucedió nada y nunca... Es verdad que se atrae, pero es verdad que también que en época de Semana Santa, esta playa, esa zona también se llena de gente y de turistas en el agua, y no solo durante 1 hora y media, que no la travesía, sino durante toda la mañana, y jamás había pasado nada. Solo para que dejar claro que también que lo de la travesía fue una situación puntual de un día y la mala suerte de las otras condiciones que creo que también han llevado a que hubiera mucha gente, pero vamos, que no creo que haya como que echarle la culpa a la travesía tampoco, de que hubiéramos mucha gente en el lago. Bueno, porque yo estuve en kayak ahí, pero eso se hace 2 veces al año durante los últimos 12 años y nunca había sucedido nada. Ahora, antes de pasar al tema que es más preocupante, de que la gente de repente detecta un ataque de un animal y empieza a hacer cacería y a tratar de erradicar, que sería lo más preocupante, la pregunta: ¿se puede prevenir esto? ¿Hay manera de que los prestadores de servicios turísticos, los que se dedican a este tipo de actividades, tengan herramientas o instrumentos para decir este día nos conviene, este día no nos conviene? Que haya señales que digan visiblemente, hoy no nos conviene hacerlo porque por ejemplo, tenemos mucha sardina, mucho alimento potencial, tenemos temperaturas elevadas, no sé, yo sé que a posteriori se pueden decir muchas cosas, pero ¿qué podría ser de repente un organizador de este tipo de eventos, que le ha salido también durante tantos años, ante el miedo que va a generar sin duda lo que sucedió puntualmente este día, el día 3, pues? Yo creo que no se puede hacer nada porque es impredecible. O sea, en 50 y tantos años no hubo un ataque. Por ejemplo, en Australia ponen redes porque los ataques son muy frecuentes y en épocas del año concretas son más frecuentes. Pero aquí no hay un patrón. O sea, si tú tienes un registro donde todos los meses de marzo hay un ataque, pues sabes que el mes de marzo va a pasar algo o puede pasar con alta probabilidad. Pero en este caso es que es impredecible. En 50 años no había pasado nada, o en 60 o en 100. Y la serie de circunstancias son como causas probables. O sea, sabemos que los cardúmenes atraen a los tiburones, sabemos que el chapoteo atrae a los tiburones, pero eso tampoco quiere decir que haya sido por eso. O sea, es una posible causa de atracción, que el tiburón se acercó ahí, y ya una vez ahí también hay múltiples probabilidades de que haya decidido o no haya decidido atacar. O sea, no es una relación causa-efecto súper clara. O sea, ¿sabes? Igual en otros años pudieron haber tiburones igual ahí y no atacar a nadie. No lo sabemos. O sea, es que todo esto también, si tú no tienes la certeza de que algo va a pasar con cierta probabilidad en cierta época del año, ¿para qué vas a tomar medidas? O sea, si una probabilidad es más fácil que te toque la lotería que te ataque el tiburón. O sea,
Es como decir, bueno, voy a poner algo para prevenir que me caiga un rayo. Pues ¿cuántas veces cae un rayo a la gente? Pues una vez entre 1.000.000. O sea, no hay así como una relación entre factores que diga, bueno, pues hay una probabilidad alta de que este mes, este día o este fin de semana haya un ataque de tiburón. Es que no existe. Sí, acá en el caso de Sonora, que han ocurrido ya 3 interacciones fatales con tiburones blancos, como dice Antonio, acá nosotros sí ya encontramos un patrón en donde estas interacciones peligrosas han ocurrido durante la etapa invernal para la región de Sonora, que es cuando el agua está más fría, ¿no? Que es de diciembre, enero y febrero. Ahí han ocurrido las tres interacciones fatales, más otras 2 en donde el pescador sobrevivió. Y ya revisando un poquito, bueno, analizando un poquito más la situación, sí, aparentemente del 2019, que es el primer evento, al último que fue este año, a principios de este año, el agua ha sido considerablemente más fría de lo normal. También esto lo corroboramos con los pescadores mismos. Recién acabamos de llegar de una serie de talleres preventivos que estuvimos dando a lo largo de toda la costa de Sonora con muchos pescadores. Teníamos talleres con hasta 50 pescadores a los cuales les aplicamos una encuesta y la mayoría de ellos responde a que si en los últimos años han detectado que el agua es más fría, un poquito más clara, y que antes de estos eventos nunca habían visto a un tiburón blanco adulto, grande. Sin embargo, sí, nosotros hemos estado registrando a través de 2 pescadores que nos ayudan a registrar las capturas incidentales de tiburones blancos. Ya hay, siempre ha habido capturas incidentales de tiburones blancos pequeños, casi recién nacidos en toda esa región, más sin embargo no adultos. Entonces, esto de los adultos parece que es relativamente reciente y que sí tiene mucho que ver con cambios oceanográficos en la región, que eso todavía no hemos hecho alguna investigación dirigida a eso, pero o sea, parece que sí hubo un cambio en la oceanografía de la costa sonora, aparentemente, hay que verificarlo. Y de acuerdo a los pescadores, a la serie de entrevistas que hicimos, sí ellos han notado este cambio. Ahora bien, como dice Antonio, nosotros encontramos este patrón, entonces nosotros sí tenemos la posibilidad de prevenir. Nosotros lo que le hemos dicho a los pescadores de Sonora todo el tiempo es que la única manera de evitar una interacción peligrosa con un tiburón blanco es prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, si tú ya sabes que en la temporada invernal ha habido ataques y muertes por interactuar con tiburones blancos, bueno, hay que no dar por hecho que no te va a pasar nada o que no eres el elegido o que no te va a pasar nada. Entonces, estar alerta. También otra cosa importante, por ejemplo, en el caso de Sonora, es que nosotros íbamos a colocar una serie de letreros en lugares estratégicos, no alarmantes a la población en general, dirigidos específicamente a los compañeros pescadores, en donde se les hacen 5 grandes recomendaciones. Por ejemplo, en el caso del tiburón blanco, este animal es muy activo en el aspecto de cacería, al amanecer y al anochecer. Aguas turbias, días nublados, cerca de zonas de descanso de mamíferos marinos como son islas, puntas así rocosas largas, ahí es donde se acumulan muchos tiburones blancos, y ese es un patrón que encontramos también. Estos ataques lamentables que han ocurrido en Sonora han sido bajo estas mismas como características. Entonces es un patrón que encontramos y es lo que estamos manejando nosotros de manera preventiva. Pero sí, cuando ocurrió el primero, nosotros sí pensamos, esto es raro, no creemos que vuelva a pasar, y después ocurrió otro y luego otro y otros 2 en donde sobrevivieron, y todos bajo el mismo patrón, ¿no? Entonces, yo pienso que al menos en el caso de Melaques sí valdría la pena tal vez poner un letrero de que ya ocurrió y que la gente no dé por hecho que no le va a volver a pasar nunca más, ¿no? Tal vez ya con la consideración de las autoridades, que no sea alarmista, que sea algo serio, que no sea amarillista, pero que
que sí la gente sepa. Esto se hace a nivel internacional, en cualquier playa, mínimo en California o en Estados Unidos, que ocurre un ataque lamentable, aunque sea uno, se pone un letrero con la fecha del día en que ocurrió, ¿no? Y ahí la gente sabe, toma su decisión si se mete o no, independientemente si es el único que va a volver a pasar o no haya pasado nunca. Pero bueno, es otra cultura, ¿no? Eso hay que valorarlo también, ¿no? Hay que situarnos a México y tomar una decisión en ese sentido. Muy bien. Sí, porque a final de cuentas, pues un solo ataque no forma ningún patrón. Entonces puede ser un hecho aislado que tal vez no se vuelva a presentar otros 50 años, considerando que ahí no suelen ocurrir este tipo de hechos, ¿no? Claro, sí, y por eso como lo del letrero, y de hecho nosotros por eso ajustamos estos letreros que vamos a colocar en Sonora a recomendaciones. No es un letrero en donde viene un tiburón y así clásico, porque son alarmistas. Esto puede causar un efecto negativo en la comunidad que aprovecha las playas, en el turismo. Entonces, por eso nosotros primero le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o no. La mayoría dijo que no, por esta razón, y se tomó la decisión de elaborar un letrero específico para los grupos de pescadores ribereños que utilizan el buceo como herramienta, con recomendaciones específicas que ellos pueden llevar a cabo durante sus actividades pesqueras, y creemos que eso va a ayudar a reducir al mínimo, ¿no? los encuentros peligrosos con tiburones blancos. Pero sí, hay que pensarlo. O sea, todo esto no lo hicimos de la noche a la mañana, lo hemos estado trabajando en conjunto con el doctor Mauricio Hoyos y un servidor. Es un proyecto financiado por WWF y ya tenemos tiempo viendo cómo incluso desde la estructura de los talleres, o sea, porque sí, hemos tenido que ser muy cuidadosos. Incluso hemos decidido también cambiar el término de ataque por interacción peligrosa, porque entonces también empiezas a cargarte más de un lado que de otro con la simple palabra, ¿no? Entonces es muy delicado y sobre todo también porque se pueden malinterpretar todo lo que uno diga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es lamentable y también muy delicado, ¿no? Cabo Pulmo es la zona arrecifal más importante del Golfo de California o Mar de Cortés y se ubica en el estado de Baja California Sur. La historia de su protección desde los años 90 del siglo XX permite dar seguimiento a la salud de las poblaciones de escualos, que han encontrado en ese espacio un verdadero refugio a la depredación de que son históricamente objeto. Un buen modelo que valdría la pena replicar a lo largo de todo el litoral del Pacífico. Esto es parte de una conversación que tuvo el reportero con James Ketchum, director de Conservación Marina y cofundador de Pelagios Cacunjá, en el año 2015, al visitar esa zona que emergía de una lucha contra megadesarrollos turísticos que la habían puesto en riesgo de desaparecer apenas unos pocos años atrás. Es una zona protegida, al hacerse parque nacional, 10 años después, más o menos, no hay un dato exacto porque nadie los estaba estudiando, empieza a haber tiburones. Los guías de buceo empiezan a reportar, sobre todo tiburón toro, algo de tiburón tigre, ya llegaron algunos, Frida. Hola. Mucho gusto, y era información así como anecdótica, ¿no? A principios del 2004, 2005, yo vi uno, yo vi otro y así, ¿no? Pero de repente empezaron a ver más y más tiburones. Por ahí del 2007, 2008, hay una toma aérea muy interesante que es justamente de Octavio Burto, de como 80 tiburones o 100 tiburones pegados a la costa de lo que es la bahía de Cabo Pulmo. Casi todos ellos, según lo que podemos identificar, pensamos que son puntanegras desde la foto, ¿no? Y nosotros empezamos ya a estudiar allá los tiburones a partir del 2011 más o menos. Mauricio Hoyos marcó unos tiburones, dos o tres tiburones en 2011. Nosotros ponemos marcas para ver cómo se mueven, qué están haciendo. Y sí, vimos que lo puso a dos especies, puso a tiburón toro y a tiburón puntanegras. Entonces vimos que el tiburón toro en especial, bien residente de ahí, casi se iba y se la pasaba cerca del arrecife, uno de los arrecifes de Cabo Pulmo, y ya como esfuerzo fuerte de investigación empezamos en 2013, a principios de
2013. En enero empezamos a hacer los primeros censos desde tierra, luego empezamos a hacer censos submarinos, también en enero, y en marzo de ese año empezamos a hacer marcaje, marcando más animales, y pues sí vimos que hay una abundancia muy fuerte principalmente 3 especies de tiburones en la que es la costa, desde los censos desde tierra. Básicamente 2 estudiantes se ponían desde la parte alta, unas dunas, a contar animales, ¿no? Y ver qué era. Y los 3 principales, los más abundantes, es el tiburón punta negra, muy abundante. En algunos censos, uno de ellos, el que acaba de entrar a ver, contó en un día 50 o 60, desde el punto donde estaba. Entonces, el regreso de los depredadores tope, los tiburones en Cabo Pulmo, es una señal de que el hábitat, el lugar ya está recuperado al 100%. Los lugares, otros lugares degradados en México, que hay muchos, pues puede haber peces de diferentes, pero mientras no existan depredadores tope, el lugar permanece degradado. ¿Por qué? Porque necesitas toda la cadena alimenticia, el ensamblaje desde depredadores tope hasta abajo, ¿no? Entonces Cabo Pulmo es un perfecto ejemplo de que realmente una reserva marina, un área protegida, funciona siempre y cuando existan todas las condiciones adecuadas, que no es fácil, ¿no? Que una comunidad esté completamente convencida, que esté de acuerdo, que lo apoye y que lo promueva esta cuestión de la reserva misma. Y pues también hubo mucha ayuda internacional, y Cabo Pulmo pues, se ha hecho famoso últimamente, ¿no? Y regresando al tema de nuestras investigaciones, también hemos visto una abundancia muy fuerte de tiburón toro, pero fuera de la costa. Entonces ahí hacemos buceamos y censamos. Es un animal con costumbres distintas. Es muy diferente al tiburón punta negras. Cada especie de tiburón es muy diferente, ¿no? El tiburón punta negras aquí localmente le llaman el sardinero, porque come sardinas, y era un tiburón, una especie bien abundante hasta los 80s, más o menos, y es un tiburón que se asocia mucho a la carnada, a los cardúmenes grandes de sardina, de anchoveta, porque ahí se la pasa, está comiendo. Pero eso desapareció del Golfo, entonces eso también hace de Cabo Pulmo bien interesante, porque es el único lugar en el Golfo de California a donde regresaron estos bichos, ¿no? Pensamos nosotros a futuro, como organización y con otros investigadores con los que trabajamos, que pues hay que seguir creando estas áreas protegidas. Estas son más allá de áreas protegidas, son reservas. Cabo Pulmo es una reserva no se puede pescar, ¿no? La idea es crear redes de reservas marinas en el Golfo de California, porque además estos bichos se mueven, ¿no? Entonces si los proteges ahí, pues está muy bien, pero si se van a otro lado, pues los pescan, ¿no? De hecho, nosotros tenemos, con la telemetría, con los estudios, con las marcas, tenemos una red de receptores en varias partes de aquí del Golfo y en el Pacífico, y hemos visto que tanto el tiburón punta negras como el toro se salen de Cabo Pulmo. Tenemos un registro de uno que se vino a Isla Cerralbo, un tiburón punta negras y un tiburón toro que se vino como a la mitad del camino, ¿no? Entonces sabemos que se salen, y pues afuera de esa mini reserva, realmente es pequeña para estos depredadores, pues vulnerables a la pesca al 100% o al 1000%. Entonces es muy muy importante crear estas redes de reservas en el Golfo de California. ¿Tenemos especies de tiburones del Pacífico protegidos oficialmente por el gobierno mexicano? ¿O sí, ahí son 3 especies: el tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino. Y también está la manta gigante, ¿no? Que son las especies protegidas. Pero tendría que ser mucho más especies las protegidas, exactamente, ¿no? Que es algo que nosotros estamos promoviendo también, de que las especies que actualmente están protegidas pues no son tan importantes comercialmente. El tiburón blanco un poco sí, pero ni el tiburón ballena se pesca en México, ni el tiburón peregrino menos. Entonces realmente son especies que porque son carismáticas las protegieron, pero no tienen realmente una importancia comercial. Por grandotas, digamos. Por grandotas y bonitas y carismáticas y por lo que quieras, ¿no? Pero no por una importancia comercial. O sea, no tienen una presión que otras sí tienen. No tienen para nada. El tiburón blanco sí. El tiburón blanco sí en el Pacífico.
pero hay muchas otras que es crucial protegerlas, ¿no? Las que estamos promoviendo nosotros es el tiburón martillo, que a nivel mundial se considera una especie amenazada, y en México todavía no. Entonces hay que un poco actualizar esa lista en México, de empatarla con las decisiones a nivel internacional. De hecho, dicen los señores que en el pasado había mucho martillo y ya no se ve en el arrecife, ¿verdad? Bueno, martillo esta es otra historia, ¿no? Porque el tiburón martillo es un animal que se asocia a bajos submarinos, a lugares fuera de la costa, ¿no? Okay. Cabo Pulmo no es un hábitat típico del tiburón martillo. Realmente ahí es raro ver. Sí hemos visto y de repente se ve, pero realmente no es un lugar donde sí hay, es aquí en el Bajo Espíritu Santo. Había en un lugar famosísimo en los 80s, 70s, 80s, y se acabó, ya no hay tiburón martillo, porque pues ha sufrido mucha pesca y pues está duro que se recupere, ¿no? Que la pesca continúa. Entonces el martillo de los que usted está proponiendo, ¿qué otros? Punta Negras, el tiburón toro, no, o sea, es un poco extraño su cuestión, no se sabe mucho, no sabe, porque sí tiene presencia no solo aquí, también hay en Playa del Carmen, hay en otros lados. O sea, realmente no es una especie que esté así tan afectada, hasta donde sabemos. O sea, realmente hay que explorarlo un poco más, pero el tiburón martillo, el tiburón Punta Negras y el tiburón sedoso son para nosotros tres especies muy importantes que hay que... Pero hay otras, ¿no? El tiburón zorro también, muy afectado por la pesca. ¿Qué tipo de aprovechamiento tienen los tiburones? O sea, ¿para principalmente, desde hace como 30 años, la aleta se vende en el mercado asiático para preparar la sopa de aleta de tiburón. Esa es la única razón, prácticamente. Pero se desperdicia además. Bueno, cuando se empezó a explotar era aletear y tirar el cuerpo, ¿no? Desde hace como unos 20 años, algo así, se empezó a ocupar la carne del tiburón, pero es carne de segunda. O sea, es carne que la carne del tiburón huele feo, porque ellos almacenan urea en la carne como una especie para su balance osmótico, ¿no? Pero aún así se consume a nivel local y a mucha gente le gusta. Los tacos de pescado casi todos lados son de tiburón, aquí en la península, desde Ensenada hasta acá. Entonces porque es muy barata la carne y pues, sabe rico en tacos, pero pues no es muy sustentable. ¿Por qué? Porque pues, realmente lo que están el objetivo es la aleta, es vender la aleta en el mercado asiático, que tiene muchísimo más valor. Hablaban los viejos de acá, Cabo Pulmo, del tema del hígado. Sí, eso fue en el pasado, eso fue en los 40, eso fue hace muchos años. El hígado de tiburón era muy valorado porque se vendían hasta no hace mucho, unos 30 años o más, la famosa del aceite de tiburón. Algunos hasta con aplicación como medicinal y tenía varias aplicaciones, pero eso ya no existe, ¿no? Eso se acabó, no sé, tal vez en los 60, una cosa así. Pero a partir de los 70 la explotación ha sido dirigida para explotar la aleta de tiburón. Esa es la intención principal. Y bueno, ¿el gobierno mexicano emite autorizaciones para esto? Se emitió a partir de, cuando entró en efecto la NOM 029, que es una norma que regula la pesquería del tiburón. Precisamente por esta situación. No me acuerdo cuándo entró en efecto, no sé si en 2010 o 2012, no me acuerdo. Creo que 2010. Y se prohíbe el aleteo del tiburón, o sea, específicamente prohibir el aleteo sin aprovechar el resto del tiburón. Se prohíbe la pesca pesca de altura, dentro de las 50 millas náuticas, o sea, con barcos grandes. Y no me acuerdo si son 15 millas náuticas para embarcaciones menores. O sea, no puede estar una embarcación menor pegada a la orilla pescando. O sea, hipotéticamente un tiburón que está cerca de la costa no puede ser pescado. No, es ilegal. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué tan grave es el furtivismo y la ilegalidad? Muchísimo. También se aplicó desde el año pasado, este es el segundo año que se aplica una veda, además de eso, que eso ha sido muy bueno. Se cierra completamente la pesquería del tiburón en cualquiera de sus modalidades o distancia a la costa o lo que quieras, son 3 meses de mayo a
no, es junio a agosto, una cosa así. En el Pacífico y en el Caribe es algo similar. Y es todos los años, y este es el segundo año que sucede, y hemos visto indicadores de posible recuperación, que sí está ayudando. ¿Qué se detectó? ¿Qué ocurre entre junio y agosto, que fue cuando se eligió esa época del año porque es la época de reproducción. La señora María Griselda Castro Montaño contaba en 2015 con 80 años, posiblemente la pobladora más añeja del asentamiento de pescadores que nació en el aislamiento, la pobreza y el contacto cotidiano con la naturaleza, incluido el avistamiento de los tiburones y su sacrificio para un mercado demandante. Por eso, su testimonio es de alto valor. Yo aquí nací, todos nosotros nacimos aquí. Pues la vida antes era muy bonita aquí. Más que ahorita, porque ahorita pues ya como que vive uno más apuradito, ¿no? Por muchas cosas. Pero antes no nos preocupábamos. Y nosotros pues teníamos mucho ganado, vivíamos del rancho y también de la pesca. De eso se vivía, porque antes aquí no había turismo, ni lo conocíamos, ni sabíamos que existía el turismo, no, nada de eso. Nada. Y vivíamos bien, muy bien vivíamos, gracias a Dios. Muy lejos de todos los demás, ¿no? Lejos, sí. No había aquí más que 5 casitas. Éramos los vecinos. 5 casas y carros pues nunca entraban para acá. Era muy Nunca. lejos. Todo era puro caballo, burros y mulas, y hasta Santiago, hasta San José. Sí. Y no había escuelas, no había hospitales, ¿verdad? No, señor, yo nunca en mi vida fui a la escuela. Yo no supe lo que era pararme en una escuela, y hasta la fecha todavía ni la pueden arreglar la escuela apenas. Sí, no. ¿Y qué pasaba cuando alguien se enfermaba o había algún picado de alacrán o cosas así? ¿Cómo le hacían para atenderlo? Puros remedios caseros y cosas así. Conocemos sí, claro, de remedios, igual para temperatura, que ahora pues hay mucho paracetamol, hay mucha, antes no, nada. Las hierbas. Puras hierbas, sí. Sí. ¿Y qué animales de la sierra se veían aquí? No sé si se veían venados, no sé si había... ¿Qué tipo de animales salvajes? Sí, y una vez también miramos un león, en la noche llegó, también, un león grandote. ¿Y qué hizo? No, pues no, lo único que nos dimos cuenta, huele muy mal. Y luego los perros se volvían locos. Pero vimos nosotros la huella grandota, así que era un león muy grande. ¿Y no atacó el ganado ni nada? Pues era lo que andaba haciendo, atacando el ganado. ¿Mataban entonces de repente animales? Sí. En el monte por allá los agarraba y los mataba. Pero nomás fue una vez eso. Una vez nada más, que yo me acuerde de aquí, pues una sola vez. ¿Y otros animales del monte, no sé, venados, jabalíes, no sé? Sí, como no, todavía se ven los venados. Hace poquito, hace un mes que fui a Los Cabos y allí andaba uno, allí en la desviación. ¿Y comían ustedes en aquella época carne de monte, que le llaman, o sea, animales del monte? Sí, sí comíamos. Había más que ahora, supongo. Pues ahora ya no comemos, ya hace mucho tiempo que dejamos de comer. En aquellos tiempos sí, muchas liebres había, conejos. Conejos, sí. Sí, y luego mataban también, hacían mucha carne de burro. Sí, muy buena la machaca, bueno. Sí, sí. ¿Y cuándo usted recuerda la primera vez que fue al Arrecife? ¿Usted fue con su papá al Arrecife? ¿Cómo conoció el Arrecife? Sí, fuimos. ¿Muy joven? Sí, ya tiro niña yo. ¿Y a qué fueron a pescar? Íbamos a pescar. ¿Qué pescaban? Pescábamos las chopas. Y a veces una que otra cabría y así. Lo que hubiera. Lo que hubiera. ¿Y era difícil pescar? Pues bueno, yo no sabía pescar, yo nomás iba, pero... ¿Veía a su papá? Sí, sí, y a mis hermanos, todos nos íbamos. Pero eran lanchas no de motor, ¿verdad? No, era una canoa.
Era una canoa. Una canoa que se llamaba Sierpe, así Sierpe. grandota, así. Y le hacían así con unos remos. Pero no había motores, no los conocíamos, los motores nosotros. No los conocíamos. Con puro remo caminaba la canoa. ¿Y cuánto tiempo se iban cuando iban a pescar? No, a veces horas. Unas horas nada más. ¿Se iban tempranito? Sí. ¿Antes de que saliera el sol? No, después de salir el sol. Okay. Sí. Nos íbamos a pescar a veces de la orilla de la playa. También pescábamos. Sí. ¿Había más pescado también que ahora? Sí, pues sí. Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces no lo prohibían. Lo que pasa es que hoy no dejan porque lo prohíben. Lo tienen completamente prohibido. No nos dejan comer pescado ya. No dejan. Por el área protegida. Sí. La reserva. La reserva. Claro. Sí, así es. ¿Y qué animales llegó a ver del mar? Aparte de estos que pescaban, ¿le tocó ver? Pues yo miraba muchas garropas, los meros, grandotes, los tiburones. ¿Tenía miedo? A veces sí. ¿Eran grandes? ¿Llegó a ver tiburones Sí, grandes? estaban grandes, sí. Y una que le decían cornuda, que tenía como 2 cuernos así, muy bonita, bien Era como grande. tiburón. Sí, de tiburón. martillo, ¿verdad? Sí, Mire, sí. mire. ¿Y ballenas llegó a ver? Sí, como no, las mirábamos, nos íbamos allá a la orilla, todas por allá a verlas pasar. Y, sí, las mirábamos. ¿Y qué pensaba usted cuando las veía? No, tan pues grandes? sí, me daba gusto verlas, mucho gusto. No, a eso nomás nos íbamos días enteros a verlas pasar. Ya les conocíamos más o menos en las fechas que pasaban. Por el invierno, supongo. Sí, en enero, ya de diciembre, en noviembre, ya para adelante empezaban a pasar. Ya en el mes de febrero ya habían pasado todas. Hacia el norte. Sí, así es. ¿Y tiburón ballena le tocó ver? Ese tiburonzote grandote Sí, que no come sí. gente. Es el que no come gente. Pues el grandote come puros pequeños organismos, no come gente ni animales grandes. Sí, una vez miramos uno. Que parece ballena de tan grande. Sí, el tiburón ballena, sí, cómo no. Sí. Focas, me imagino que todavía se ven, ¿no? Muchísimas, sí, muchísimas. Sí. ¿Y algunos de esos animales grandes los llegaron a aprovechar a cazar? Pues, bueno, los tiburones los pescaban. Les ponían una cimbra, se llamaba. Sí. Un mecate con muchos anzuelos. Le ponían un pedazo de pescado al anzuelo y ahí lo dejaban para otro día. Otro día iban a ver y ahí estaban los tiburones. Sí, porque lo compraban pues. ¿Y ganaban buen dinero? Sí. Ese animal depredado por los humanos es también un depredador esencial, por eso se le debe conocer, para mantenerlo protegido y evitar interacciones letales como la de Melaque, señala Omar Santana Morales, experto en tiburón blanco. En el caso del tiburón blanco sí suelta lo que llega a morder de una persona, ¿no? Porque sí, inmediatamente que muerde, tiene mucha sensibilidad en las encías, se da cuenta que no es parte de su dieta y lo suelta. Y esto lo hemos visto en las interacciones peligrosas, lamentablemente fatales en Sonora, en todos los casos, que son 3, en donde el animal mordió una extremidad, una parte del cuerpo de un buzo, a los días se encontró esa parte varada en la orilla, y es por eso, porque no es parte de su dieta y es tan evolucionado el animal que decide no gastar energía en digerir eso que sabe que no tiene la cantidad de grasa como la tendría un mamífero marino. Sin embargo, en el caso del toro, que también puede ser, por ejemplo, el caso del tigre, que tienen una dieta bastante amplia, estas especies normalmente incluso se llegan a encontrar comúnmente en desembocaduras de ríos, donde bajan muchos animales muertos, porque se alimentan de ellos, aunque no sean peces, perros, vacas, lo que sea, ¿no? Entonces sí, lamentablemente sí es posible que sí se haya alimentado de esta parte del cuerpo, ¿no? En el caso de, si hubiera sido un toro, ¿no? Porque como dice Alejandro, es difícil saber mientras no lo veas tú
al tiburón, ¿no? Sobre todo en los carcarínidos, que son muy similares, son muy parecidos entre uno y otro. Aunque sí, por la mordida, yo llegué a revisar un par de fotografías que solicité a personal de Inapesca, y por la mordida sí parece que fue un toro, ¿no? Por la marca que dejó la mordida, ¿no? Ahora, la presencia de determinadas especies en una zona tiene que ver evidentemente por la latitud y el calor. Por eso me decían que no suele haber tiburón blanco en esta zona, ¿verdad? El tiburón blanco es más bien de aguas frías, ¿no? Sí, es de aguas frías, aunque como dice Alejandro, hay un registro de un tiburón blanco que se capturó incidentalmente. Es un registro publicado por Edgar Becerril. Es un tiburón blanco capturado hace unos 3, 4 años, y creo que por ahí, por Nayarit, cayó en una siembra, en un equipo de pesca. Pero era un animal no muy grande, medía cuando mucho 2 metros. Y digo, no muy grande, pero un blanco puede llegar a medir hasta 5, ¿no? 5 metros. Pero es un solo registro, y sí, las condiciones eran propicias para que el tiburón anduviera por ahí. Era una corriente de agua muy fría en ese momento por ahí, y llegó hasta abajo, pero sí, no es común, no es, digamos, existe ese registro, pero no es parte de la distribución de un tiburón blanco. Y también, por otro lado, un tiburón blanco que se anima, digámoslo así, a interactuar con un humano, tiene que ser un animal muy grande. Cuando ya cambia después de la transición de alimentarse de peces óseos a mamíferos marinos, que es de los 2,80 metros en adelante, ¿no? Entonces, sí, normalmente un tiburón blanco adulto que interactúa de manera peligrosa con un ser humano tiene que ser un animal muy, muy grande, y es visible. Lo pueden ver a distancia, y no como ¿no? Que aparentemente ni siquiera salió a la superficie ni nada, ¿no? Que es un comportamiento común del toro. Es un comportamiento de siempre nadar a media agua, casi nunca saca la aleta, en aguas turbias. Eso es como lo que a mí me da un poquito más de certeza que fue un toro, ¿no? Ahora, por lo que veo, hay un como divorcio completo porque hay una actividad recreativa masiva que se hace, pero como que nadie pregunta, porque justamente quizás porque nunca había ocurrido, ¿no? Pero como que nadie toma la precaución de decir, podemos utilizar la bahía para hacer una situación de estas tan masiva, con mucha gente, y no va a pasar nada. O sea, como que todo el mundo lo da por descartado, y por eso la sorpresa, ¿no? Sí, pues mire, yo que estoy acá en Ensenada, Baja California, y tenemos nos recibimos mucha información del estado fronterizo que es California. En California las interacciones peligrosas entre tiburones blancos y surfistas o nadadores son comunes. No sé cuántos al año, pero son 1 o 2 mínimo, y muchos de ellos son fatales. Ahí lo que los investigadores de California dicen es que es lógico, cuanto más personas en el agua, aumenta la probabilidad de que ocurra un ataque. Tal vez los tiburones blancos son los mismos, pero cada vez hay más gente en el agua, ¿no? Entonces, es posible que estos tiburones toro hayan estado siempre en esa bahía de Melaque, pero claro, ahora hay un evento, hay más personas, y cuanto más personas, pues esa probabilidad aumentó, ¿no? Y llegó al máximo. Entonces, ahora eso no se puede saber, como dice Alejandro, hasta que no se haga un estudio de las especies de tiburones que hay en la región, un estudio de preferencia a largo plazo, para que tú puedas ver más o menos cuál es la abundancia entre una y otra, las tallas, y entonces ya puedes más o menos estimar la probabilidad de encuentro, ¿no? O la peligrosidad de una u otra especie. Precisamente ese es el proyecto que estoy iniciando con la Comisión Interamericana de Atún Tropical. El objetivo principal de este proyecto es conocer todas las especies de tiburones que se capturan de manera comercial en la costa pacífico de México, para hacer una evaluación de las poblaciones. Este estudio es más de tipo poblacional y relacionado con la pesquería,
pero ahora viendo este caso puede servir también para tener información que pueda prevenir a la población, no solo en el aspecto pesquero, sino también ahora de seguridad social, ¿no? Es un proyecto que tiene como, le digo, objetivo llevar un ciclo anual de muestreo. Este proyecto lo estamos arrancando en colaboración con el INAPESCA, entonces vamos a tener diferentes equipos de técnicos de INAPESCA a lo largo de toda la costa del Pacífico que van a estar monitoreando mes con mes las capturas de tiburones para determinar las especies, las tallas y la tendencia a lo largo del año, y ahí ahí vamos a poder saber qué tallas, en el caso del toro, podrían ser peligrosas, ¿no?, para la sociedad. Omar Santana Morales advierte que las condiciones climáticas cambiantes han transformado mucho el comportamiento y la migración de las especies. El tiburón blanco en particular es hoy un cotidiano vecino de los pescadores, mientras algunas décadas atrás ni siquiera se le veía en el Mar de Cortés. Y muy probablemente eso cuente también respecto a los tiburones de las zonas tropicales. Hay un desafío de adaptación que los humanos que se exponen a este contacto deben aplicar con rapidez. Supongo que esto nos lleva al tema de que la gente, cuando percibe peligro, pues es un poquito también como en el caso de la sierra con el tigre, van a cazar al tigre, van a cazar al lobo y terminan generando un proceso de desaparición, por lo menos local, que puede ser grave para ellos mismos porque es una estructura de la cadena trófica que de algún modo permite que ellos sean pescadores, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, de hecho al final, bueno, no al final, sino al principio, durante los primeros eventos, los pescadores sí tenían esa inquietud de salir a cazar tiburones blancos, ¿no? Yo les decía, mira, si tú sacas uno ahorita, mañana llega otro y lo reemplaza, ¿no? Es un sistema, y sale un depredador, entra otro. Y bueno, afortunadamente la población de tiburón blanco ahora está súper estable. No digo que es abundante o que ahora hay una sobrepoblación, está en un nivel normal, ha ido en aumento gracias a las medidas de conservación a nivel mundial. Entonces sí les digo, saca un tiburón blanco y mañana llega otro. O sea, y lo mismo puede ser acá en Melaque, ¿no? O sea, es un sistema, es como una selva, y es algo que a lo mejor también nosotros perdemos de vista, que meterte al mar es como meterte a una selva, ¿sí? Y ahí es donde uno se pierde y se confía, ¿no? Entonces sí, los pescadores en un principio en Sonora tenían esa inquietud, pero gracias a esta serie de talleres y pláticas que hemos tenido con ellos lo han aceptado. Finalmente dicen, bueno, tenemos que trabajar y hay que aprender a convivir con el animal, ¿no? Y ese era uno de los objetivos que nosotros teníamos al principio, que aparentemente ya lo logramos, y ahora con la serie de talleres pues esperamos que ellos sigan nuestras recomendaciones. También otra cosa importante es que, por ejemplo, en casi todos los casos acá en Sonora ya habían visto al animal un día o 2 días antes, ¿no? Y entonces la gente dice, pues sí vieron uno, pero a lo mejor no pasa nada, y bueno, ahí ocurre, ¿no? Entonces lo mismo, si llegan a ver algún tiburón en la playa, a alertar a la población, no dar por hecho que no va a pasar nada. Entonces todo ese tipo de cosas sirven, ¿no? Como prevención, por mínimas que sean, ¿no? Aunque, como bien comentan los otros doctores, el comportamiento de los otros tiburones de agua tropical no suele ser tan exhibicionista o tan explícito. Las aguas, además, hay aguas turbias, o sea, hay una serie de elementos que también dificultarían un poquito esto. Es obvio, son sistemas naturales diferentes, ¿no? Sí, son menos predecibles, eso definitivamente. Un tiburón blanco es un poquito más predecible por su tamaño y porque sí anda en aguas más claras, pero también porque nosotros sí lo hemos verificado y incluso lo tenemos, creo yo, publicado. Nosotros hemos marcado a muchos tiburones blancos aquí en la zona costera de Baja California y en Isla Guadalupe, y la manera en que lo atraemos es mediante chumming, literalmente es con cabezas de pescado y atrayentes para que se nos acerque, y una vez que está muy cerca de nuestra embarcación colocamos una marca acústica en la base de la aleta dorsal. Nosotros hemos tardado hasta 40 minutos en lograr que el tiburón blanco se acerque a morder una cabeza de atún. O sea, ahí le pones la cabeza y hasta 40 minutos. Y eso es algo que nosotros también le hemos dicho a los pescadores, que durante estos eventos en donde lamentablemente murieron
compañeros, es muy probable que el animal estuvo hasta 1 hora dándoles vueltas y ellos nunca se dieron cuenta. Y eso es algo que también nos dimos cuenta con los pescadores de Sonora, porque todos nos lo dijeron y lo aceptaron. Ellos se bajan al agua, están en el fondo y duran 2-3 horas ahí sacando callo y en ningún momento voltean para arriba para ver qué hay, ¿no? Y eso es una cosa que también nosotros les hemos hecho ver, que ellos pueden prevenir estas interacciones si se acostumbran a que puede haber un tiburón blanco por ahí, que no den por hecho que no lo hay, ¿no? Entonces, si nosotros recomendamos que mínimo 10 minutos estar mirando alrededor y que también su compañero en la parte de arriba esté también siempre mirando el horizonte para detectar la aleta, porque si el blanco, como comento, es muy predecible, ese animal sí se toma su tiempo antes de lanzar una primera mordida o probar algo, y anda en superficie, baja, sube, como le comento, mínimo 40 minutos. Ha sido muy raro, pero muy, muy raro, en el que pongamos el atrayente en el agua y el animal muerde inmediatamente. Eso es casi imposible, es muy precavido el animal. Supongo que en ese caso una solución podría ser, si está merodeando y va a atacar en algún momento, pues mejor le doy parte del botín para que se alimente y no ataque, no sé. Bueno, en este caso es distinto. Nosotros hacíamos la maniobra de atracción para precisamente esa acercada. Más bien. Sí, bueno, en el caso de los pescadores, ellos están sacando callo de hacha, entonces realmente no es como algo atractivo para el tiburón. Lo que le llama la atención en las actividades pesqueras de los buzos de Sonora es la maniobra per se. O sea, ellos primero traen un traje de buzo completamente negro, traen aletas, están en el fondo, y están haciendo una serie de ruidos con un gancho y el saco en donde meten el callo que aparentemente le está llamando la atención al tiburón blanco. También otra situación importante es que los buzos se mueven de un banco a otro mediante una maniobra que ellos le llaman curricaneo. O sea, literalmente el buzo está amarrado con una línea a la embarcación, le hace una seña al cabo de vida, que es el buzo, el pescador que está arriba, de que lo mueva a tal o cual dirección y lo empiezan a jalar y entonces él va como flotando así, siendo arrastrado. Y eso pues también es llamativo para el tiburón y aparentemente ahí es cuando él se decide, ¿no? Y también algo importante en el caso del tiburón blanco es que nosotros hemos visto que si tú te comportas como presa, te va a tratar como presa. Y si tú te comportas como depredador, te va a tratar como depredador. Nosotros lo hemos visto buceando en el agua, revisando sensores o incluso marcándolos, que poquito que tú te eches para atrás y él se va a ir sobre ti. Pero si tú incluso nadas hacia él inmediatamente se va a ir porque no espera eso. Pero como digo, esto es en el caso del tiburón blanco en donde lo puedes ver y ya tenemos como experiencia. Acá es otra cosa completamente distinta, ¿no? De ahí la relevancia que puede tener el monitoreo que realizarán en 2024 desde Baja California hasta Chiapas para evaluar las poblaciones. Como les dije, el proyecto que tengo actualmente con la Comisión Interamericana pueda servir de algo. La idea es que nosotros hagamos un muestreo sistemático en los principales sitios de descarga de tiburón en toda la costa del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas, durante todo el 2024 a 2025. Con esto, como le digo, el objetivo es más evaluar las poblaciones con aspectos pesqueros, pero bueno, ahora ante esta situación valdría la pena que las autoridades consideraran este estudio, porque así podríamos saber qué especies hay, las diferentes tallas y encontrar, como decía Antonio, cierto patrón en el cual uno puede determinar, mira, hay tiburones toro en esta región grandes que pueden ser peligrosos para el humano en tal temporada, ¿no? Y ahí tener cierta alerta para protección civil, no sé, ¿no? Entonces, darle otro valor a esta información que vamos a generar en este proyecto de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Yo creo que sería con lo que puedo concluir, ¿no? Y es una aportación que podría servir, ¿no? Más allá de que algunos de los tiburones más espectaculares, como el ballena y el blanco, son notoriamente relevantes por el gran carisma que aportan su tamaño y su magnificencia, hay tiburones menos estudiados que también deberían ser protegidos. Una lista de 10 que no agota el tema, cuya protección efectiva es esencial según los expertos. 1. Phryna lewini, tiburón martillo común.
2. Sphyrna mocarrán, tiburón martillo gigante. 3. Rincodon typus, tiburón ballena. 4. Cetorinus maximus, tiburón peregrino. 5. Carcharodon carcharias, tiburón blanco. 6. Isurus oxyrinchus, alecrín maco. 7. Alopias pelagicus, tiburón zorro. 8. Odontaspis ferox, tiburón dientes de perro. 9. Carcharinus longimanus, tiburón puntas blancas. Y 10. Centrophorus granulosus, cazón espinoso. Todos los depredadores son necesarios, como debe haber quedado claro. Tal vez sería importante tener introspecciones como la del protagonista del Viejo y el Mar, la famosa novela de Hemingway. Esto piensa cuando ha matado ya a un gran maco y mantiene una parte del enorme pez que se disputó con ese depredador. No lo entiendo y no estoy seguro de creer en el pecado. Quizás haya sido un pecado matar al pez. Supongo que sí, aunque lo hice para vivir y para dar de comer a mucha gente. Pero entonces todo es pecado. No pienses en el pecado. Es demasiado tarde para eso y hay gente a la que se le paga por hacerlo. Deja que ellos piensen en el pecado. Tú naciste para ser pescador y el pez nació para ser pez. San Pablo era pescador, lo mismo que el padre del gran Di Maggio. No has matado el pez únicamente para vivir y vender para comer, pensó. Lo mataste por orgullo y porque eres pescador. Lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después. Si lo amas no es pecado matarlo, o será más que pecado. Piensas demasiado, viejo, dijo en voz alta. Pero te gustó matar al dentuzo, pensó. Vive de los peces vivos como tú. No es un animal que se alimente de carroñas, ni un simple apetito ambulante como otros tiburones. Es hermoso y noble y no conoce el miedo. Lo maté en defensa propia, dijo el viejo en voz alta, y lo maté bien. Además, pensó, todo mata a lo demás en cierto modo. El pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida. El muchacho sostiene mi vida, pensó. No debo hacerme demasiadas ilusiones. No se las hizo. El resto del relato es el desigual combate de un hombre que defiende su presa de otros depredadores escualos que han acudido en tropel al percibir la sangre y la carne fresca. Solo alcanza La Habana con un esqueleto de pez espada de 18 pies de largo, unos 6 metros. La hazaña y el fracaso se reconocen, así como el respeto a las criaturas que también hacen su lucha en el mar por permanecer vivos, el instinto básico de la evolución. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.